Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el Tratado Midot de la Mishnah. Bien, recuerden que la Mishnah es un documento legal que nos describe el funcionamiento del templo. Fue escrito por sacerdotes que fueron testigos oculares de los acontecimientos en primer siglo dentro del templo. Y algo bien interesante que estamos viendo en este capítulo Midot, en este tratado que es el tratado Midot, que habla de las medidas, las entradas, las salidas, y vamos cubriendo paso a paso a través de un recorrido que estamos haciendo por el templo de forma virtual a través de la app Second Temp, que está disponible en Android, para Android en el Play Store y en el App Store de iOS. Así que los invito a que puedan descargarla, que puedan tener esta herramienta que estamos usándola en este recorrido y también lo hemos estado usando en lo que es en otros tratados, como cubrimos el tratado Tamid. Así que vamos a empezar, familia. Recuerden que hemos estado hablando en la última clase sobre el velo. Ya estamos acercándonos al edificio principal del templo, en donde ya vimos la entrada, el hall de entrada, y estuvimos y le dedicamos un buen tiempo al velo, familia. Y wow, qué descubrimientos hemos hecho al estudiar el velo, de poder tener una dimensión de lo hermoso que era y por qué se le llamaba el cielo, y poder, gracias al estudio que hizo nuestro Moré, nuestro hermano y Moré, Edgar Ramos, que nos compartió la información para poderla compartir con todos ustedes, de ese estudio que él hizo sobre el velo. Y wow, familia, esa información que nos compartió, la verdad que nos deslumbró, y poder tener en nuestra mente, ver lo que una persona en primer siglo podía ver al ver el velo. Wow, familia, es increíble y nos prepara para cuando sea reedificado el templo de lo que vamos a ver, si el Eterno lo permite, con nuestros ojos. Así que, familia, vamos a continuar con nuestro recorrido. Vamos a ir de nuevo a la app del templo, a donde nos habíamos quedado. Recuerden que ya habíamos hablado sobre el velo. Nos quedamos justamente en este sector a la entrada del lugar santo, en donde habíamos visto que habían puertas, que justamente que vemos acá hay puertas, y también habíamos hablado sobre algunos ornamentos que habían en este lugar, como por ejemplo la cadena de oro que tenemos acá, que allá arriba vemos que también había como una especie de viñedo o de, podemos decir, como de parra o sí, como un viñedo había, en donde habían unos racimos de uva de oro, y también habían hojas de la parra que fueron donadas, y vimos por quién habían sido donadas, y eran ornamentos que adornaban, eran las coronas que adornaban el ingreso al lugar santo. Bien, entonces vamos a empezar desde aquí, vamos a continuar con nuestro recorrido. Recuerden, vamos a estar cubriendo hoy el capítulo 4 del tratado Midot, así que los invito a que el que lo tenga a mano, que lo busque, tengan también lápiz, porque hoy también vamos a ver bastantes medidas, porque hoy nos vamos a enfocar en el edificio principal del templo, de descubrir algunos datos que no considerábamos con respecto a la edificación del edificio principal del templo. Porque siempre en nuestra mente está lo que es que el edificio del templo estaba principalmente el lugar santo y el lugar santísimo. Pero hoy vamos a ver que había mucho más que el lugar santo, que el lugar santísimo. Después también vamos a tratar de responder algunas preguntas que seguro se nos ha hecho, de cómo se limpiaba el templo, cómo se hacía mantenimiento al lugar santo y al lugar santísimo. Y son cosas que hoy vamos a poder aprender al descubrir un poco más sobre el edificio principal del templo. Bien, así que familia, vamos a ir al capítulo 4 del tratado Midot, y vamos a leer el párrafo 1, que justamente nos habla en el 4.1, nos va a hablar sobre las puertas y nos dice: en la entrada al santo, o sea, al lugar santo, tenía 20 codos de alto por 10 de ancho, y disponía de 4 puertas, 2 puertas al lado interior y otras 2 puertas al lado exterior, ya que estaba escrito: el santo y el santísimo tenían 2 puertas.
Ok, miren, acá nos está dando una referencia de que dice la Mishnah, estaba escrito que el lugar santo y el lugar santísimo, o sea, este sector justamente del que estamos hablando, que era el ingreso al lugar santo y santísimo, dice que habían dos puertas. Wow, acá ya tenemos un dato y esto seguro es un precedente bíblico. Cosas que no considerábamos familia y que vamos a aprender hoy. Dicen, las externas, las puertas externas, se abrían hacia el interior de la entrada y cubrían el espesor del muro. Las internas se abrían hacia el interior del edificio, cubriendo la parte que está detrás de la puerta, porque toda la edificación estaba recubierta de oro, a excepción de la parte que queda detrás de las puertas. Rabí Yehudá dice, se encontraban en medio de la entrada, perdón, se encontraban en medio de la entrada, era en forma de puerta doble, de doble hoja, que se plegaba hacia atrás, cubriendo cada una 2,5 codos, teniendo la jamba de la puerta a uno u otro lado, la espesura de medio codo, tal como está escrito. La puerta tenía dos hojas, dos puertas giratorias cada puerta, dos puertas en cada una. Ok, acá también el rabí Yehudá, el sacerdote Yehudá, nos está hablando que también hay otra evidencia en donde nos menciona que habían dos puertas. Bien, o sea que al cruzar el velo, no es que teníamos acceso, disculpen que nos fuimos hacia el altar, teníamos acceso directo al lugar santo, sino que vemos que de acuerdo a lo que nos menciona el capítulo 4, párrafo 1, nos menciona que existían dos juegos de puerta, o sea que había que atravesar dos tipos, o sea, dos puertas había que atravesar para recién entrar al lugar santo, ¿bien? Entonces, pero acá hay algo bien interesante porque nos está hablando de que está escrito. ¿Escrito en dónde? Esa es la gran pregunta. Y esto está escrito en la Torá. Está escrito, también esto va a estar escrito principalmente en los profetas. Y sobre esto habla Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 41 del verso 23 al 24 y miren lo que dice. El templo y el santuario tenían dos puertas, y en cada puerta había dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta y otras dos en la otra. O sea que miren familia, esto era un dato que nosotros no considerábamos y está dentro del modelo que fue descrito al profeta Ezequiel, en donde le menciona que entre el templo y el santuario, si estamos hablando, acá en otras versiones dice entre el lugar santo y el lugar santísimo, o sea, al entrar al lugar santo, dice que habían dos juegos de puertas. Y aquí tenemos la evidencia de que en este sector habían puertas. Bien, ahora es interesante ver cómo estas puertas funcionaban, porque nos menciona el capítulo 4, verso 1, que las puertas abrían hacia adentro. Bien, o sea, el primer juego de puerta se abría hacia adentro y el segundo juego de puertas se abría hacia adentro del lugar santo. Bien, o sea que hacia afuera, hacia donde nosotros estamos parados, no se abrían las puertas. Recuerden que donde nosotros estamos parados solo habían dos mesas. Esto lo cubrimos en un estudio que hablamos sobre el Shabbat en el templo, familia, que les voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de descripciones para que lo puedan ver. En donde en una mesa se colocaban, en esta de aquí, de mármol, se colocaba el pan para cambiarlo cada día de reposo, el pan de la presencia. Y cuando salían de la presencia del Eterno, se colocaban en esta otra mesa de oro. Así que estas puertas no abren hacia afuera, sino que estas abren hacia adentro. Ahora la pregunta es cómo se abrían estas puertas. Miren, vamos a ir al verso 2 del capítulo 4 y nos dice lo siguiente. La puerta grande tenía dos portillos, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Ok, miren, seguimos con el mismo patrón que de la puerta Nicanor. Esta puerta dice que tenía dos portillos, uno hacia el norte y otro hacia el sur. O sea que, mirándola hacia la puerta, el norte se encuentra a nuestra derecha. O sea que tenemos un portillo justamente detrás de ese pilar. Ahí lo estamos viendo. Es esa puertita que estamos viendo aquí, detrás justo de la cadena. Y después nos menciona que hay otra puerta, otro portillo en el sector sur. O sea, mirando hacia la puerta,
hacia nuestra derecha, perdón, hacia nuestra derecha se encuentra el sur. Repito, porque seguro dije algo mal. Mirando la puerta hacia la derecha se encuentra el sur, perdón, el norte. Y ahí se encuentra esa puerta que está ahí detrás de la cadena. De la puerta a mano izquierda nuestra, mirando hacia la puerta, se encuentra el sector sur. Bien, o sea, tenemos aquí, vemos que hay dos puertas. Justamente acá tenemos, este es el portezuelo del sector sur que se encuentra de la puerta de ingreso a nuestra izquierda. Bien, y es bien interesante porque miren lo que dice sobre estos portezuelos. Dice que habían dos puertas, una al sur y otra al norte. Dice que por la puerta del sur, o sea, la puerta que nosotros estamos viendo, nunca entró persona alguna, lo que fue dicho expresamente por el profeta Ezequiel. Me dijo el Señor que esta puerta estaría cerrada y no se abriría, no se abriría, ni nadie entrará por ella, porque Adonai, Dios de Israel, pasó por ella. Quedará cerrada, dice que quedará cerrada, y esto es algo bien interesante, o sea que esa puerta nunca se abrió, familia. Siempre se permaneció cerrada. Y esto es bien interesante porque acá tenemos que ir al tratado Tamid, volver al tratado Tamid. Y vamos a ir al tratado Tamid 3.7 que nos va a dar un poco más de el por qué esta puerta no, más de información de por qué esta puerta no se abrió. Dice, el sacerdote llegó al portillo norte. Había dos portillos para la puerta grande, uno en la parte norte de la puerta y otro en la parte sur, que es lo que nos menciona también Tratado Midot, capítulo 4. ¿Qué es lo que sucede? El sacerdote usaba la puerta del norte, pero no usaba la puerta del sur. Por el portillo que había en la parte sur no entró ninguna persona. Al respecto, el estatus del portillo es aclarado por el profeta Ezequiel. ¿Cómo se refiere? Entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario, que mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Adonai, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni nadie entrará por ella, porque por ella ha entrado Adonai, Dios de Israel, y será cerrado. O sea que miren, familia, la evidencia que tenemos que esta puerta, se cree que por esta puerta la presencia del Eterno ingresó cuando se dedicó el templo, por primera vez el primer templo. Y desde ese momento nunca más se abrió esa puerta. Entonces, la única puerta que se usaba y que lo vimos en el Tratado Tamid también es la puerta del norte, el portezuelo del norte, en donde a primera hora de la mañana, ya una vez que limpiaban el altar, recuerden eso, que se hacían los sorteos en la mañana, habían encargados que se encargaban de abrir las puertas del templo. Y justamente están hablando de estas puertas. Entonces, esos sacerdotes que tenían esa función van a entrar por esta puerta. Van a entrar por aquí. Miren qué hay entre la pared exterior y la pared del lugar santo. Wow, familia, miren lo grande que eran estas paredes y la verdad que hay escaleras y podemos ver que hay como una especie de cuarto también acá, familia. Wow, interesante, pero ya vamos a ver un poquito más sobre esto. Sino que nos dice el punto 4, el capítulo 4, párrafo 2, que entraba por la puerta norte. Quien llevaba y abría el portillo entraba a la estancia y de allí al santo. O sea que por esta puerta norte, una de las funciones era del portezuelo norte, es que quien tenía las llaves para abrir las puertas del templo, entraba, se dirigía hasta esta puertita que está acá, y en el Tratado Tamid habíamos visto que la cerradura de esta puerta era tan profunda que tenían que se llamaba que tenía que meter la mano hasta la axila para poder abrirla. Una vez que abrían esta puerta, vamos a cruzar esta puerta y se encontraba justamente entre las dos puertas de ingreso al lugar santo. Esta que tenemos a nuestra izquierda es la puerta que da hacia el exterior y la puerta que está a nuestra derecha es la puerta que da hacia el interior del edificio. Entonces vamos a seguir viendo qué más nos dice. Dice que cogía la llave y abría el portillo. Entraba a la estancia, de allí
al santo. Rabí Yehuda dice, caminaba a través del corredor que iba por el espesor del muro, que es lo que acabamos de hacer, hasta que se encontraba situado entre las dos puertas. Entonces abría las externas desde el interior y las internas desde el exterior. O sea, que cuando la persona o el sacerdote, en este caso, que estaba encargado de abrir las puertas, llegaba hasta este punto, primero abría desde el interior, abría las puertas que dan hacia el exterior, hacia el velo, abría primero hacia estas puertas y después, por último, abría las puertas estas que estamos viendo aquí, que dan hacia el interior y las abría desde el exterior. Y así es como se iban abriendo estas puertas hacia adentro del lugar santo. Bien, algo bien interesante que me llamó y no sé si se habrán dado cuenta es el tamaño de estas puertas. ¿Cuánto medía el velo? ¿Se recuerdan cuánto medía el velo, familia? ¿Cuál era la medida del velo al ingresar al templo? 40 por 20, muy bien, tenía 40 codos de alto por 20 codos de ancho. Bien, era bastante grande el velo. Pero nos dice ahora, vamos a ver que el velo es más grande que las dos puertas que estamos justamente ahora parados entre esas dos puertas, que nos dan acceso al lugar santo. Dice que estas puertas tienen 20 codos de alto por 10 codos de ancho. O sea que vienen a ser como la mitad del tamaño del velo. Bien. Entonces, ahora yo les pregunto, familia, ¿qué codo se usó para la medición o para la construcción de estas puertas? ¿Cuál fue el codo, familia? Pueden responder en el chat. Si se recuerdan. Recuerden que habían tres tipos de codos. Uno era el codo que se usaba regular y dos codos adicionales que se usaron en el templo. Muy bien, hermana. El de 6 amot, el de 6, el codo de 6 tefajín, de 6 palmos, que es equivalente a 58,57 centímetros. Entonces, vamos a volver a la app del templo porque ya tenemos en mente que un codo para la construcción de estas puertas equivalía a 58,57 centímetros. Entonces, vamos a volver aquí a la app y vamos a ver que entonces esta puerta dice que tiene 20 codos de alto. Si lo multiplicamos por 58,57, nos va a dar una altura de 11 metros con 71. ¡Wow, familia! Eran puertas realmente grandes y pesadas. 11 metros de alto, casi 12 metros de alto tenía esta puerta y eran dos puertas, familia. Y además dice que tenía 10 codos de ancho. O sea, multiplicamos 10 codos, 58,57 centímetros y nos da una altura de 5 metros, 86 aproximadamente. ¡Wow, familia! Eran puertas extremadamente grandes y pesadas, casi 12 metros de alto por casi 6 metros de ancho. ¡Wow, familia! Es increíble. Es algo que era de un material bastante robusto y que, wow, familia, había que abrir estas puertas. Y es bien interesante porque cuando estudiamos el Tratado Tamid, nos menciona que al sonar estas puertas al abrirse, era una señal para iniciar con el servicio en el altar. Wow, familia. O sea, entonces imaginémonos cuando el sacerdote abría, quitaba la cerradura, quitaba la llave de la puerta y la abría, el sonido que hacía de estrépito, que se sonaba hasta afuera del templo, que servía como señal para los sacerdotes para iniciar el servicio cada mañana en el templo. ¡Wow, familia! Entonces, ahora ya sabemos de estas puertas, ya sabemos las dimensiones que tenían y que su función era que nos daban acceso al lugar santo. Bien, vamos a ver si podemos entrar. Bueno, vamos a tener que volver a salir porque después vamos a entrar después en este lugar. A ver si me permite. Ahí está. Entonces vamos a volver aquí a este sector, en donde estamos aquí, y hay algo bien interesante, porque vemos que dice que nos mencionaba recién el Tratado Midot capítulo 4, que caminaban a través de lo que era el corredor. Había un corredor,
dentro de las paredes del templo, del edificio principal, había un corredor. Y vamos a ver que hay puertas y hay una escalera. O sea que esto que estamos nosotros ahora parados en este momento es entre la pared exterior que da hacia el exterior del templo y los muros del lugar santo. ¿Sí? Imagínense lo grande que eran estos muros, lo ancho que eran estos muros, que se podía caminar entre medios de ellos. Y no solo eso. Miren lo que dice en el capítulo 4, párrafo 3. Dice, había allí, o sea, está hablando entre el muro exterior y el muro interior del lugar santo, dice que había allí 38 celdas o 38 oficinas, podríamos decirlo, o cámaras. O sea, wow familia, algo que no considerábamos de que dentro de las paredes mismas del templo existía un edificio. Un edificio que está compuesto por 38 oficinas, 38, podemos decir también, cámaras que cubrían 15 cámaras al norte, 15 cámaras al sur y 8 al oeste. O sea, si nosotros vemos el planito del templo desde arriba, vamos a ver que, vamos a acercarnos un poquito más, la flechita roja está apuntando hacia el oeste. O sea que tenemos en la parte superior, cuando termina el edificio del templo, habían 8 cámaras. 15 al norte, 15 al sur. O sea que alrededor del lugar santo y santísimo habían 8 cámaras que no tenían contacto con el lugar santo y el lugar santísimo, pero que estaban alrededor, que tenían distintos propósitos, distintas funciones. La verdad que no he encontrado mucha información sobre eso, pero sí he encontrado esto bastante interesante, que dentro de la estructura del edificio principal existían estas 15 cámaras en un sector, 15 cámaras en el otro y en el oeste 8 cámaras. Un total de 38 oficinas, podríamos decirlo, que se encontraban dentro del edificio principal del templo. ¡Wow! Esto es espectacular, familia. Son cosas que no teníamos en cuenta. Y nos menciona lo siguiente, porque parte de esta evidencia también se encuentra en Primera de Reyes, ¿bien? Pero vamos a leer un poquito más. Dice que se encontraban en el oeste, se encontraban, miren cómo estaban dispuestas las cámaras. Dice que eran 15 en el sur, 15 en el norte, 15 en el oeste. Las del norte y las del sur estaban construidas 5 sobre 5 y encima otras 5. O sea que nos está dando a entender que estas cámaras estaban construidos de una forma que equivalía a que había un edificio dentro de las paredes del templo de 3 pisos. ¡Wow, familia! Es inmenso este edificio. Entonces ahora nos tenemos que preguntar cuánto medía el edificio principal del templo. Porque nos dice que, por ejemplo, las cámaras del norte y del sur estaban compuestas de 5 cámaras en 3 pisos. 5 cámaras abajo, 5 cámaras en el medio, 5 cámaras arriba, en la parte superior. Y en el oeste dice 3 sobre 3, encima otras 2. O sea que había en el primer nivel 2 cámaras, 3 cámaras, segundo nivel 3 cámaras y en el nivel superior 2 cámaras. Cada una tenía 3 entradas, una para la celda de la derecha, otra para la celda de la izquierda y otra para la celda de arriba. La que se encontraba en el ángulo nororiental tenía 5 entradas, una para la de la celda de la derecha, otra para la celda de arriba, otra para el pasaje circular y otra para el portillo y otra para el santo. O sea que había una de estas cámaras, vamos a ver que tenían, podemos decir, entradas y salidas. Y dependiendo de la ubicación, iban a tener o 3 o más salidas. ¿Por qué? Porque estas cámaras conectaban con la que está contigua y con la que está arriba. Y en una en particular, justamente en la que estamos nosotros, tenía salida hacia el portillo, hacia el sector donde ingresaba el sacerdote por el sector norte. Bien, wow, bastante interesante eso. En el punto 4.4 dice lo siguiente: el piso inferior tenía 5 codos de ancho y el techo 6. En el medio tenía 6 de ancho y el techo 7. En el de arriba 7,
tal como está escrito, el piso bajo medía 5 codos de ancho y el piso intermedio 6 codos de ancho y el tercer piso 7 codos de ancho. O sea, miren cómo era la construcción de estos edificios y tiene un propósito, porque no se podían poner pilares o poner pilares de madera en la construcción porque se consideraba como si se estuviera plantando un árbol. Entonces la construcción del templo fue de una forma en que el mismo edificio soportaba el peso. Y parte del diseño fue que el primer piso de estas cámaras tenían un ancho de 5 codos. Ahora yo les pregunto, ¿qué codo se usó para la construcción de estos edificios? A ver, familia, porque es algo que ya lo tenemos que ir aprendiendo. El de, el de 6, exactamente, el de 6 tefajim. O sea que vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la construcción del edificio principal, siempre que hablemos de codo, tengan en mente, familia, que estamos hablando del codo de 6 palmos, el codo mayor, el codo más grande, ¿bien? Entonces nos dice que el primer piso tenía un ancho de 5 codos. Si multiplicamos 5 codos, 58,57 centímetros, nos da aproximadamente 2 metros con 93 de ancho. Ok, entonces ahora ya sabemos y vamos a ir viendo cuán ancho eran los muros del edificio principal del templo. Dice que el segundo piso se caracteriza por ser un poco más grande, un codo más ancho era el piso del medio, el segundo piso, que eran 6 codos por 58,57 centímetros, que equivale a 3,51 metros. Y dice que el tercer piso era un poco más grande, que medía 7 codos, el cual lo multiplicamos por 58,57 nos da un ancho total de 4 metros 10. O sea que miren el espesor de las paredes entre la pared que da al interior del lugar santo y al exterior, tenemos un espesor de 4 metros 10 como máximo, familia. Estos muros eran realmente inmensos, enormes, familia. Y además de eso tienen funciones. Y estamos viendo que habían cámaras que se necesitaban para distintas áreas que los sacerdotes podían entrar solamente a este lugar. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿y cuál es la evidencia bíblica que tenemos con esto? Bien, como yo les mencioné anteriormente, parte de esta información la vamos a tener en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 6, que dice, vamos a leer del verso 5. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. Se está hablando de los muros de lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice que en la construcción del primer templo se construyó también aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio era de 6 codos de ancho y el tercero era de 7 codos de ancho. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrarla las vigas en las paredes de la casa. O sea, esto tiene que ver con que nada de madera era empotrado dentro de las paredes o dentro del templo. ¿Por qué? Porque eso se consideraba como si se estuviera plantando un árbol. Entonces, se construyó de tal forma que el templo, las paredes soportaban el peso y soportaban las dimensiones de toda la construcción y que la construcción en este caso vemos que el primer piso era un poco más angosto que el último piso, pero tenemos una distancia o un espesor de estas paredes que están alrededor del lugar santo y del lugar santísimo de casi 4 metros y 10 aproximadamente. Si 4 metros y 10 es el ancho de estas de estas paredes. Wow, familia. Es increíble poder aprender todo esto y miren, la evidencia está en la Biblia y nunca la habíamos visto. Miren lo importante que es estudiar el templo, familia. Porque ahora
al tener este conocimiento, ahora voy a estar leyendo Primera de Reyes y estoy entendiendo de qué vocabulario está hablando. Y mire, está hablando de la edificación del edificio principal, en donde nos está diciendo que alrededor del lugar santo y el lugar santísimo se hicieron eh, edificios, se hicieron, dice, aposentos, oficinas, cámaras, en donde los sacerdotes hacían su función. Recuerden que había miles de funciones dentro del templo. Recuerden que habían unos que hacían pan, otros que hacían el incienso, otros que se encargaban de la tesorería, otros de escribir los rollos de Torá. O sea, había muchas funciones dentro del templo y muchas de estas funciones también se hacían dentro de las paredes del templo, pero no tenían acceso al lugar santo ni al lugar santísimo. ¿Bien? O sea, wow familia, miren, acá tenemos una evidencia bíblica de cómo fue construido el edificio principal. Y además nos menciona en el punto 5, vamos a ir al capítulo 4, punto 5, nos menciona lo siguiente. Nos menciona que en este lugar no solo se encontraban cámaras, sino que había una especie de, podemos decir, un circuito que daba la vuelta a todo el edificio. Iniciaba por el norte y terminaba en el sector sur este del templo. Bien, ¿cómo lo sabemos? Miren lo que dice el capítulo 4, párrafo 5 del Tratado Midot. Un pasaje circular, o sea, no quiere decir que era redondo, sino que es un pasaje que da a la vuelta a todo el edificio, desde el ángulo nororiental, justamente donde estamos parados, al ángulo noroccidental, por el que se ascendía a los tejados de las celdas, o sea, se subía a los techos de lo que eran estas cámaras, de estas 38 cámaras. Dice, el sacerdote subía por el pasadizo circular teniendo vuelta su cara hacia el oeste y recorría todo el lado septentrional hasta llegar al poniente. O sea, vamos a subir las escaleras. Dice que subía por estas escaleras hasta, ven, acá tenemos acceso a una de las cámaras, pero no vamos a entrar a las cámaras, sino que vamos a ir directamente. Dice que este camino nos llevaba hasta los techos del tercer piso de las cámaras. Y dice que caminaba hacia el oeste y después giraba hacia el sur. O sea que llegaba hasta acá arriba, giraba hacia el sur. Miren, vamos a pararnos aquí para tener una dimensión mayor. Miren, ¿qué puerta es esa familia? Estamos mirando hacia el oeste. Entonces estamos viendo una de las puertas que da acceso por el oeste al lugar del templo, a los atrios del templo, en este caso el atrio de los gentiles. Y sobre esa muralla que estamos viendo ahí, que está el portón ese grandote, es lo que hoy conocemos como el Kotel, familia. Esa es la muralla de la pared herodiana. Y justamente nosotros ahora nos encontramos caminando sobre el techo de las edificaciones o de las cámaras que están entre en la pared interior y la pared exterior del lugar santo y santísimo. Pero miren qué interesante familia, porque acá es mucho más ancho que la parte superior del templo. Y estamos viendo que el templo tiene una forma muy particular. Y yo quiero animarlos a que vayan pensando el por qué el templo tenía esta forma tan particular, en donde vemos que el frente es mucho más ancho que la parte posterior y que también tiene estas diferencias de nivel entre la parte inferior y la parte superior. Y vayan pensando el por qué, familia. Pero bueno, continuemos con el capítulo 4, párrafo 5. Nos menciona entonces que subía por las escaleras, llegaba al techo de las cámaras y dice que caminaba mirando hacia el oeste, subía las escaleras, miraba hacia el sur, dice que camina hacia el sur y después gira hacia el oeste. Y dice que hay una puerta. El capítulo 5 nos menciona que hay una puerta. Es esta puerta que vemos aquí. Ahora, esta puerta nos va a permitir acceder a lo que es la parte, o digamos, a la parte superior de lo que es el templo.
Acuérdense que había como una especie de diferencia de nivel. Estaba la parte inferior que era mucho más ancha que la parte superior. Esta puerta nos da ingreso a las paredes del sector superior de la construcción de la edificación del templo. Bien, y nos menciona lo siguiente. Dice que al ingresar, dice, al entrar a la cámara superior, habían dos vigas de cedros por las que se podían subir a los tejados de la cámara superior. O sea, va a haber una estructura de cedro que nos va a permitir llegar al techo, a lo más alto del templo. Y no solo eso, sino que también dice que los extremos de las piedras talladas señalaban el límite que separaban el santo de los santos, y en la cámara superior había unas escotillas que daban al santo de los santos. Para que para los que descendían los operarios, o sea, los sacerdotes, en cajas a fin de que no alimentasen sus ojos con el santo de los santos. ¡Wow! Acá hay información bien interesante, familia, porque acá yo creo que se va a resolver un gran misterio que teníamos de cómo se limpiaba el lugar santísimo. Dice que se subía, miren, subíamos por el portillo norte hasta el techo de las cámaras, hacíamos toda la vuelta que hicimos y entramos a esta cámara. Justamente en esta cámara, wow familia, miren lo que encontramos ahí. Otro velo. Es decir, que en el lugar, digamos, santo y santísimo, no solo existían un solo velo, sino que existían cuatro velos, familia. Tres de los velos se encuentran en la parte inferior, uno que es el velo que estudiamos, que fue el velo que se rasga, y después dentro del lugar santo y santísimo, como separación, habían dos velos, pero ahora vemos que en esta cámara, en la parte superior, también había un velo, familia. O sea que dentro del templo habían del edificio principal cuatro velos. Entonces cuando nos preguntan o que nos dicen el velo se rasgó del templo, ahora la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál de los cuatro velos se rompió? Ya lo descubrimos la clase pasada, que fue el que da hacia el altar, el que está en el exterior. Pero miren, no sabíamos que existía un cuarto velo que estaba en este sector separando lo que es el lugar santísimo y el lugar santo. Y dice que sobre este sector del lugar santo existía toda esa estructura que era de madera de cedro, nos dice que nos va a llevar al techo. Bien, pero antes de ir para aquel lugar, quiero que podamos nosotros ver un poquito de lo que nos está mencionando aquí en el capítulo 5, porque en la última parte nos dice que al entrar a esta cámara hay un sector que nos va a llevar a la parte exterior, al techo del templo, pero también dice que hay un lugar, una cámara, en donde había una especie de escotillas que daban al Santo de los Santos, en donde descendían los operarios en cajas al fin de no alimentar sus ojos, o el fin sería de que ellos no vieran el lugar santísimo. Recuerden que solamente podía entrar el Cohen Gadol con incienso y poder entrar y presentarse una vez al año en el lugar santísimo. Ahora hay un pequeño inconveniente. ¿Cómo se limpiaba o cómo se hacía mantenimiento en el templo, en el lugar santísimo, sin romper el mandamiento, sin quebrar con el mandamiento de que solamente el sumo sacerdote podía entrar en Yom Kippur? Y la solución es la siguiente, familia. Vamos a cruzar este velo y vamos a ver que hay una especie, miren, de maquinaria en donde hay escotillas que van pegadas, que están pegadas al muro del lugar santo, del Santísimo, ¿bien? Y que en cada una de estas escotillas vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos una caja de madera. Es como si fuera un ascensor que solamente mira hacia la pared. No puede mirar hacia el arca. Por ejemplo, en el primer templo no se podía mirar hacia el arca. Solamente el sacerdote que estaba designado para hacer el mantenimiento entraba en ese ascensor, miraba hacia la pared y hacía el mantenimiento de las paredes del lugar santísimo. Wow, familia, miren lo increíble que es esto, familia.
Ahora ya sabemos cómo se daba mantenimiento, cómo se limpiaban las paredes, cómo se hacía mantenimiento de las mismas paredes. Recuerden que estas paredes estaban recubiertas de oro, había que pulirlas, había que estar revisándolas, porque tenían que estar perfectas, familia. Y miren acá el sector en donde estamos, familia. Ahora hemos descubierto cómo se limpiaba, cómo se hacía limpieza en el lugar santísimo, sin quebrar el mandamiento de que podían, o sea, que solamente el que podía ver dentro de ese lugar es el sumo sacerdote. Ahora un sacerdote regular que estaba encargado del mantenimiento podía descender a través de estas escotillas y hacer la limpieza o el mantenimiento del lugar santísimo. ¡Wow, familia! Es increíble. Y además de que había un cuarto velo, familia, también. Eso es impresionante. Y ahora vamos a subir por esta estructura, espero no caerme, de madera que nos va a llevar al sector más alto del templo, familia. Vamos a llegar y vamos a ver la vista que había. Y aquí vamos a poder percibir un poquito mejor las dimensiones y principalmente la forma en la cual fue construido el templo, familia. Vamos a subir bastantes escaleritas para subir. Uy, acá me perdí. Vamos a subir por acá. Subir por acá. Acompáñenme con cuidado porque las escaleras estas se las ve bastante finas. Así que vamos a subir por acá. Vamos a ver qué información nos sigue dando Midot capítulo 4.5. Y vamos a salir al exterior. Vamos a salir al techo. Miren, familia, ahora nos encontramos justamente en el techo del templo, en la parte superior. Y aquí podemos percibir bien lo que yo les decía de la forma del templo. Bien, permítanme que a ver si me puedo subir acá sin caerme. Ahí está. Miren, familia, aquí estamos mirando hacia el este. Estamos mirando hacia en este caso estamos mirando el Monte de los Olivos. La montaña que está enfrente nuestro es la montaña de los Olivos, el Monte de los Olivos. Vemos, de acá tenemos una excelente vista del atrio de las mujeres, en donde vemos el atrio con sus 4 cámaras en cada esquina. Vemos la puerta Nicanor con los 2 portezuelos y las 2 cámaras. Vemos el altar, el lugar del degollamiento. Pero algo bien interesante, o sea que nosotros aquí estamos parados justamente digamos, en la parte del techo de la fachada, o podemos decir del frente del templo. Y como podemos ver, el frente del templo es mucho más ancho que la estructura del lugar santo y santísimo, dándole una forma al templo como si fuera de T, de una letra T mayúscula. Y no solo eso, sino que también, si lo vemos descostados, vamos a ver que tiene como una especie de nivel en donde tenemos la parte inferior un poco más ancha que la parte superior. Bien, entonces esto tiene que ver mucho con la forma. Y esto es algo que tenemos que meditar por qué el templo se construyó de esta forma. Entonces, vamos a seguir descubriendo. Entonces, ya aquí estamos, miren qué hermosa vista tenemos. Allá estamos viendo justamente hacia el sur y tenemos el pórtico real. Estamos viendo, miren, el Sorej, el atrio de los gentiles. Wow, familia, es increíble. Es increíble llegar hasta aquí. Miren, vamos a ver aquí qué información tenemos aquí sobre el templo. Miren, wow, familia, había todo un sistema de drenajes, de cañerías que llevaban agua, que sacaban aguas del templo. Miren, aquí esto es, de acuerdo a la fuente judía, y esto es a través de Flavio Josefo, seguro, que dice lo siguiente. En el lugar para extraer el agua, un espacio abierto donde el agua drenaba desde los techos de los compartimientos y el santuario hasta una cisterna. Wow, familia, miren cómo se recolectaba el agua de las lluvias a través de un sistema de drenaje. Este drenaje está ubicado en la esquina suroeste del techo del edificio del templo sobre las oficinas. Y el desagüe tenía 3 codos de ancho y se extendía desde este lugar hacia el este hasta debajo de las oficinas del sudoeste, donde se vaciaba en un conducto. El agua pasaba a través de un conducto corto y se vaciaba en el túnel debajo del Beit Aptinas, casa de Aptinas. Wow, familia, o sea que
En la casa de Beit Aptinas vamos a ver que había una cisterna en donde se llenaba el agua para el kior, para el lavacro de las manos y los pies, del lavacro de bronce. Y miren también de dónde provenía el agua, de las lluvias, y miren cómo lo hacían, a través de drenajes desde el techo del lugar santísimo, podríamos decir. Nosotros ahora estamos parados aquí arriba sobre el lugar santísimo. Wow, familia, esto es increíble. Miren qué hermosa vista tenemos de Jerusalén. Wow, acá estamos mirando hacia el oeste. Y vemos que también acá tenemos ahí ese edificio que vemos grande con las banderas colgando en las torres. Es el Fuerte Antonia. Wow, familia. Vemos las paredes de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Wow, es increíble esto, familia. Es hermoso. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro recorrido. Vamos a ir a lo que es el capítulo 4, verso 6. Y ahora vamos a salir de acá, familia, y nos vamos a ir hacia la parte exterior. Bien, vamos a ir hacia la parte exterior del templo. Permítanme que agrande un poquito aquí el mapa. Y nos vamos a ir hacia la parte exterior. Bien, vamos a volver a la parte exterior y vamos a hablar sobre las medidas del templo. Pero antes quiero que entremos para que tengamos una idea de cómo era el lugar santo y el lugar santísimo. Bien, vamos a entrar por las puertas y aquí ya estamos en el lugar santo. Bien, aquí vemos que todas las paredes estaban recubiertas de oro. ¿Cómo estaba ubicado el mobiliario? Vamos a llegar. Recuerden que estamos mirando al frente nuestro, el velo que está enfrente nuestro se encuentra al oeste. Entonces, a nuestra izquierda, mirando hacia el velo, se encuentra la menora, hacia el sector sur. Y mirando el velo hacia el sector, hacia nuestra derecha, se encuentra la mesa de los panes de la presencia. Y también tenemos, justamente en el sector oeste, tenemos el altar de incienso, el altar de oro de incienso. Este era el altar que se encendía el incienso todos los días, por la mañana y por la tarde. Y vamos a cruzar por este velo. Vamos a ver que para ingresar al lugar santísimo tenemos que entrar por dos velos. Bien, vamos a ver qué nos menciona aquí en el capítulo 7. Ok, acá estamos hablando, miren, para poder ingresar, y aquí vamos a adelantarnos al párrafo 7 del capítulo 4 y nos menciona, atravesando el santuario hasta que llegaba entre las dos cortinas que separaban el santo del santísimo, y había un codo entre ellas. El rabino Yosé dice, solo había una cortina allí como está escrito, y la cortina se dividiría entre el lugar santo y el lugar santísimo. El exterior estaba abrochada en el sur y en el interior en el norte. Caminaba entre ellas hasta que llegaba al norte. Cuando llegaba al norte, se dirigía hacia el sur y caminaba con la cortina a su izquierda hasta llegar al arca. O sea, miren, esto es lo que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur. Cuando entraba con lo que es el incensario de oro, él ingresaba por el sector sur, llegaba hasta el otro velo y entre ambos velos existía una abertura de un codo. O sea que entre ambos velos había una distancia de 58,57 centímetros. Recuerden que el codo que se usa principalmente en edificación del edificio principal es el codo de 6 palmos. Entonces, esta abertura, este espacio que había entre los dos velos, dice que era de un codo, o sea, 58 centímetros aproximadamente. Bien, y se dirigía hacia el norte, dice, hacia el norte, y giraba hacia el oeste, y en este lugar, en el primer templo, se encontraría el arca. En el segundo templo no se encuentra el arca. Bien, recuerden que después de la destrucción del primer templo, el arca desaparece. En el segundo templo se reconstruye, pero se pone una piedra, como vemos acá, se hace una piedra que tenía, ya estaba la piedra en sí, es una piedra que podemos decir como la piedra fundamental, que tenía como una altura de 3 dedos aproximadamente, en donde se continuaba haciendo el protocolo de Yom Kippur por más que el arca no estuviera.
¿Y qué nos enseña esto, familia? Que a pesar de que el arca no esté en su lugar, el lugar, su función aún es santa. Entonces no se podía profanar, no se podía tomar como cualquier lugar. Y por eso, durante el segundo templo no estaba el arca, pero aún se seguía haciendo la ceremonia de Yom Kippur. Y los milagros de Yom Kippur, a pesar de que el arca no estuviera, seguían sucediendo hasta la muerte de Yeshua. Cuando murió Yeshua, la historia cambió. Las señales cesaron con respecto a Yom Kippur. Pero esto es bien interesante, familia, que nos enseña que a pesar de que el arca no esté y que hoy en día el templo no esté en pie, el sector aún es santo, familia. Y por eso hoy se encuentra profanado. Al estar la mezquita y todo lo que se construyó en la época de la conquista musulmana, todo eso profanó y está profanado. Pero a pesar de que esté profanado, el lugar es santo. Y por eso muchas veces nuestros hermanos mayores cuando suben al templo, al monte del templo, ellos evitan caminar en el sector donde conocen y saben que está ubicado el lugar santo y el lugar santísimo. Porque solamente los Cohen podían entrar, los sacerdotes podían estar en ese lugar. Y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y esto nos enseña de que tenemos que tener respeto por las cosas santas. Porque quizás sí, hoy está destruido, pero el lugar, la función del lugar es santa, familia. Lo mismo sucede con la función de los sacerdotes. Recuerden, la persona puede ser corrupta, pero la función es santa. ¿Entendido? Entonces, teniendo esto en claro, vamos a continuar porque ya sabemos aquí, ya ahora conocemos un poquito sobre el lugar santo y el lugar santísimo, cómo estaban ubicados y obviamente ahora sabemos, miren, vamos a volver el mantenimiento que había que darle, porque estas paredes también eran recubiertas de oro. Y si miren el techo, ven allá arriba, están las escotillas, por donde descendían estos ascensores de madera, estas cajas de madera, en donde el sacerdote, cuando descendía, descendía mirando la pared. No podía ver ni a su izquierda, ni a su derecha, ni a su espalda. Solamente bajaba mirando a la pared y hacía su función de mantenimiento, de limpiar las paredes del lugar santísimo. Y miren, wow, es altísimo. Ya vemos las puertitas. Justamente, miren, ahí esa que está ahí, miren, no sé si lo perciben, justamente esta que está acá arriba mío, por acá arribita, si vemos bien, se ve el ascensor con la compuerta abierta para descender. O sea que descendían, limpiaban la pared, subían sin mirar hacia el lugar santo. Wow, algo nuevo que hemos aprendido. Vamos a salir y vamos a continuar porque ahora en el párrafo 6 nos va a mencionar y en el 7 no solo nos habla sobre cómo entraba el sumo sacerdote o cómo se ingresaba al lugar santísimo, sino que también nos va a hablar sobre las dimensiones de este magnífico e imponente edificio. Que ya vimos que el edificio en su frente es mucho más ancho que en su parte posterior. En el capítulo 6 nos menciona lo siguiente. El templo medía 100 codos cuadrados. O sea, que el templo, tanto a lo ancho como a lo largo y a lo alto, el templo tenía una dimensión de 100 codos cuadrados. Ahora yo les pregunto, familia, este codo, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? ¿Cuál es la unidad de medida que se tiene que usar para calcular cuánto medía en metros el templo, en metros cuadrados? A ver, familia, ¿qué codo se usó? El codo de 6 amot. Muy bien, el codo de 6 amot. Entonces tenemos que multiplicar 100 codos por 58,57 centímetros. Y eso nos da equivalente aproximadamente a 58,57 metros. Si imagínense la estructura del templo, el edificio en total tenía una superficie cubierta de 58 metros, podemos decir 50, casi 59 metros cuadrados. Wow, familia, era inmenso.
Era realmente muy grande este sector en el templo, familia. Es impresionante. Puede ver todo esto, familia. Es increíble. Pero hay algo bien interesante, porque si nosotros lo vemos de costado, vamos a ver que hay una diferencia en el templo. Es más, quiero mostrarles esta foto para que tengamos un poquito más de dimensiones. Acá tenemos una vista lateral del edificio del templo. Bien, esto pertenece, esta foto es de esta imagen, es del recurso de lo que es Beit Hamidash por Joseph Good, el segundo templo, en donde nos da un poquito más de ayuda visual con respecto a las medidas. Vemos que el templo nos menciona el capítulo 6 de que el templo tenía 100 codos cuadrados, o sea, tenía 100 codos de alto, 100 codos de ancho, 100 codos de, también podemos decir, de largo. Bien, largo, alto y ancho, 100 codos. Pero miren lo interesante en la construcción del templo, en donde el frente tiene 100 codos por 100 codos de alto. O sea que el frente del templo tiene una dimensión de 58 metros por 58 metros de alto. Pero miren, al verlo de costado, vamos a ver que hay como distintos niveles. Bien, vemos que tenemos, por ejemplo, de estos 100 codos de largo que tiene el templo, vamos a ver que hay una estructura que es un poco más ancha, que es justamente la del frente, que tiene un espesor, el frente del templo, de 20 codos, ¿bien? Que equivale aproximadamente a 11-12 metros. Y por detrás tenemos donde se encuentran podemos decir, las cámaras que están alrededor del lugar santo y lugar santísimo, se encuentran aquí. O sea que estos aquí tenemos aproximadamente 70 codos de largo tenía, perdón, 80 codos de largo tenían las estructuras que rodeaban al lugar santo y el lugar santísimo. Pero vemos que hay distintos niveles, porque el edificio donde se encontraban estas cámaras alrededor del lugar santo y santísimo tiene 50 metros de, perdón, 50 codos de alto, o sea que tenía una altura de aproximadamente de 24-25 metros de alto. O sea, un edificio de 3 pisos, familia. Y después, sobre esa edificación, había otro edificio de 3 pisos. O sea que el templo tenía alrededor de 6 a 7 pisos de altura aproximadamente. Es un edificio enorme, familia. Y aquí vemos cómo estaban divididas las medidas y que tiene una forma muy particular. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿por qué creen que el edificio del templo fue construido con esta forma? Más ancho al frente, más angosto en la parte trasera y en sus laterales tiene como si fuera pequeños niveles. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué creen, familia? ¿Por qué creen que el edificio fue construido de esta forma? Y la verdad, familia, hay algo que es sorprendente. Tenemos evidencia bíblica del por qué se construyó de esta forma. Bien. Miren lo que dice en el capítulo 4, verso 7. En el verso 7 nos empieza a hablar justamente de todas estas medidas. Aquí está resumido el verso 7, en donde nos habla que el frente tiene tantos codos por tantos codos de espesor y así sucesivamente. Bien. Pero dice aquí nuestra hermana, para que resbale la lluvia, puede ser, pero miren lo que dice la evidencia bíblica, familia. Al finalizar el capítulo 4, verso 7, nos menciona lo siguiente. Y vamos a dejar esta imagen acá para que ustedes tengan una idea. Dice, el santo, o sea, el edificio principal del templo, era estrecho por la parte de atrás y ancho por la parte delantera, asemejado a un león, como está escrito, oh Ariel, ciudad en la que acampó David. Wow, familia, miren lo que está diciendo. La Mishnah nos dice que el templo tenía esta forma como si fuera un león, como está escrito Oh Ariel. Y Oh Ariel, de acuerdo a lo que me dice aquí, quiere decir que podría interpretarse como el león de Dios. Bien interesante esto.
Dice, ciudad en la que acampó David. Del mismo modo que el león está echado por la parte trasera y ancho, perdón, por el mismo modo que el león es estrecho por la parte trasera y ancho por la parte delantera. Así el santo es estrecho por detrás y ancho por la parte frontal. Wow, familia. Increíble ver cómo ahora el templo tenía una forma, podremos decirlo. Y ahora entendemos el por qué tenía esta estructura, ancho al frente, más angosto atrás. Y si ahora, basado en lo que nos dice la Mishnah, nos menciona que es como si estuviéramos viendo, verlo de costado el templo, como si estuviéramos viendo un gran león echado, en donde la parte posterior es más estrecha que la parte delantera. Wow, familia. Y dice que, oh Ariel, dice como está escrito en dónde, familia. Y esa es la gran pregunta. Ahora yo quiero que vamos a nuestras Biblias, quiero que vayamos a nuestras Biblias y permítanme ver esto, familia. Vamos a volver aquí y quiero que tengamos esto en mente. O sea que, familia, cuando nosotros entramos o cruzamos la puerta Nicanor y conocemos la forma del templo, estamos viendo que hay un gran león aquí. El gran león Ariel. Wow, familia. ¿Y saben dónde habla sobre esto? Lo va a decir en Isaías capítulo 29, verso 1, perdón, Isaías. Mire, ¿saben qué? Me equivoqué, copié mal acá, familia. Vamos a ir a buscarlos a Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 29, verso 1. Miren lo que dice. Ay de Ariel, ciudad donde habita David. Añadid un año a otro. Las fiestas siguen su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolado y triste, y será desconsolado y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con acampamentos, y levantaré contra ti baluartes. Wow, familia. Miren de lo que estaba hablando el profeta Isaías cuando dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Wow. Cuando se menciona Ariel, entonces es muy posible que se está hablando de el templo, familia. Se está hablando de el templo. El profeta está viendo el templo. Es increíble esto, familia, el conocer la estructura del templo, del entender el por qué el templo fue diseñado de la forma que fue diseñado, sus medidas, sus dimensiones. Ahora nos ayuda a entender lo que está viendo el profeta Ezequiel, perdón, Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 29, verso 1. Ay, Ariel, ay de Ariel, ciudad donde habita David. Añadid un año a otro. Las fiestas siguen sus cursos. Wow, familia, está hablando del templo, del servicio del templo. Mas yo pondré a Ariel en apretura, o sea, lo va a poner en aprietos, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Wow, familia. Es increíble ahora poder entender lo que el profeta Isaías está diciendo. Y hemos podido comprenderlo cuando el profeta está hablando de Ariel, está hablando de el templo, del edificio del templo, el león de Dios. Wow, familia. Increíble. Es increíble cuánto necesitamos, familia, aprender del templo.
¿Cuánto más necesitamos escudriñar? Miren familia, hemos estado hoy marcando precedentes bíblicos sobre la construcción del templo. ¿Cómo fue construido? ¿Por qué tiene esas medidas? ¿Por qué tiene esa forma? Familia, todo está en las escrituras. Y les pregunto familia, ¿cuántas veces hemos leído a los profetas? ¿Cuántas veces hemos leído a Ezequiel? ¿Cuántas veces hemos leído Isaías? Y nunca se nos ocurrió preguntar, por ejemplo, en este caso de Isaías capítulo 29, ¿quién es Ariel? ¿Y por qué dice Ariel? Las fiestas, dice año a año, las fiestas siguen su curso. ¿De qué estaba hablando el profeta? Hoy puedo comprender que es muy posible que él estaba hablando de la destrucción del templo, que en algún momento el templo iba a ser destruido. Y así fue en los 70. Así fue también el primer templo, que lo iba a poner en aprietos, que iba a estar desolado y triste. Pero aún sigue siendo Ariel, el león de Dios. Wow, familia, es increíble. Esto, cada vez, familia, que voy escudriñando un poco más del templo y ver cuántas conexiones podemos hacer con las escrituras y ver ahora hemos visto hoy mismo las evidencias que nos muestran el por qué se construyó el templo de la forma que fue a través de los que comentaron el profeta Ezequiel y el profeta Isaías. Entonces, ¿cuánta más información tenemos para seguir aprendiendo del templo? Y ahora entendemos el por qué es tan importante que, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 43, que estudiemos, que si nos arrepentimos como casa de Israel. Ahora yo quiero, familia, que seamos conscientes de esto, de lo que el profeta Ezequiel está diciendo. Ahora entendemos el por qué, familia. Miren, hay tantos detalles en la Biblia que hablan sobre la estructura del templo que se nos pasaba por alto siempre. Lo leíamos y continuamos y, bueno, no lo entiendo y pasa de largo. Miren familia, ahora que estudiamos el Tratado Midot, que habla sobre las estructuras, las medidas, el diseño, los patrones, las leyes del templo, ¿cuánto ahora hemos podido entender y conectar con las escrituras, templo y las escrituras? Y también durante este Tratado Midot hemos estado haciendo conexiones con el primer siglo, con los escritos del primer siglo. Wow, familia, es increíble. Lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta aquí fue el capítulo 4 del Tratado Midot. Y nos vamos a relajar un poquito. Ahora hemos visto bastante información, hemos ido a la Biblia, hemos estado también viendo un montón de medidas. Ahora tenemos una dimensión de lo que medía el templo. Miren familia, es un edificio de casi 60 metros de alto, por 60 metros de ancho, por 60 metros de largo. Wow, familia. Era una edificación imponente, grande. Y ahora aún cobra más sentido cuando sabemos que se le decía también a este edificio Ariel, el león de Dios. Y fue construido de la misma forma que un león que está ahí descansando. Wow, familia, es increíble. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, nos vamos a relajar y vamos a tomar un un tiempito, familia, un tiempito de poder hacer unas preguntitas. Recuerden que hacemos un quiz al finalizar cada estudio con respecto a lo que vamos viendo estudio tras estudio. Así que familia, vamos a relajarnos, tengan su cafecito, su vasito de agua, que hagan en Argentina los que toman mate en el mate. Y vamos a hacer esta pregunta. Nos relajamos, vamos a estar, ya terminó el estudio, la información ya fue presentada. Ahora vamos a evaluarnos. Vamos a ver cómo vamos aprendiendo con respecto al templo. Voy a hacer la primera pregunta, familia, y quiero invitar a los que están conectados en vivo que escriban por el chat la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Hacia dónde expandió el templo Herodes? ¿Hacia qué puntos cardinales Herodes extiende el templo? Recuerden que la parte herodiana era una extensión que se hizo para que se contengan más personas dentro del templo. ¿Hacia dónde? A ver, familia, aquí ya hay una primera respuesta. A ver, ¿hay otra respuesta? A ver.
La extensión herodiana se extendió hacia él. Muy bien, hermana. Hacia el sur, hacia el norte y hacia el oeste. Ahora les hago otra pregunta con respecto a esta. ¿Por qué no se extendió hacia el este? ¿Por qué, familia? Recordemos la geografía del templo. Porque hacia el oeste se encuentra el valle de Kidrón. Muy bien, hermana. Excelente, excelente. Respondieron muy bien la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Nombre de las cámaras de la puerta Nicanor. Recuerden que la puerta Nicanor tenía dos cámaras. ¿Cuáles eran estas dos cámaras? ¿Cómo se llamaban estas dos cámaras? A ver, familia, recuerden, estaba la puerta Nicanor, habían dos portezuelos y había una cámara hacia el norte y otra cámara hacia el sur, que tenían una función muy particular. A ver, familia, hay dos cámaras en la puerta Nicanor. Le dedicamos un estudio a ese sector. A ver, familia, ¿cómo se llaman estas cámaras? Tin, dan, tin, dan. Vamos, familia. Acá me dicen cámara de los leprosos. No, esa es una cámara de el atrio de las mujeres. Dice aquí nuestra hermana en el chat, una la cámara de los cuchillos. No, la cámara de los cuchillos se encuentra dentro de, mejor dicho, podemos decir, sí, dentro del ulam, dentro de la galería que hay entre el velo y la puerta de ingreso a lo que es el lugar santo. Bien, recuerden, puerta Nicanor habían dos cámaras. Una lleva el nombre de un sacerdote y la otra era, muy bien, una de las cámaras era la cámara Pinjas. Exactamente, la cámara en donde se guardaban y se administraban las vestimentas de los sacerdotes regulares. Ahora queda otra cámara que tiene una función especial. Era como un lugar que olía rico, familia. Olía a calentito, así cuando uno pasa por un lugar y dice, mmm, qué rico, yo quiero comer eso. Muy bien, hermana, la cámara de Javitim, de los panes. ¿Pero de qué panes? Los panes que presentaba el sumo sacerdote en la ofrenda tamid por la mañana y por la tarde. O sea, que las dos cámaras que están dentro de la puerta Nicanor es la cámara Pinjas, el sastre, y la cámara de Javitim, de los panes que acompañan la ofrenda tamid. Muy bien, familia, muy bien. Ahí estuvimos un poquito que tenemos que repasar esa parte de la puerta Nicanor, familia. Tercera pregunta. Acá dice mi hermana, ahí se me pegaron los cables. Sí, hermana, es mucha información. Sí, hay que repasarlo. Por eso, familia, yo los invito a que repasen, que repasen. Familia, los invito también a que nos escriban, si no tienen el material de estudio que estamos usando, que es el Tratado Midot y el plano del templo, por favor, escríbanos, mándenos un mail. En la caja de descripción está el mail para que ustedes puedan escribirnos y nosotros con todo gusto les enviamos el PDF del Tratado Midot y también el PDF con el planito del templo para que ustedes lo puedan imprimir e ir marcando mientras vamos haciendo el recorrido por donde entramos, por donde salimos, el nombre de las puertas, las dimensiones, o sea, para que ustedes tengan una ayuda visual, familia. Y esto es algo bien importante, ¿bien? Entonces los invito a que nos envíen el mail, se contacten con nosotros y con mucho gusto les enviamos el material para que puedan acompañarnos en el próximo estudio, ¿bien? Tercera pregunta. Ahora vamos a hablar de geografía. Es la terna de geografía. Sobre qué límites o fronteras de las tribus se levantó el templo. Acá ya me dieron una respuesta. A ver, los hermanos del internet. Muy bien. Benjamín y Judá respondieron bien. Recuerden que el templo fue construido sobre lo que fue la línea fronteriza, podríamos decirlo, entre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, en donde la tribu de Benjamín, todo lo que está en el sector noroeste, se encuentra en la tribu de Benjamín, y todo lo que está hacia el sur se encuentra lo que es la tribu de Judá. Muy bien, familia. Y vamos por la última pregunta,
que está relacionada con lo que vimos hoy. ¿Cuántos, cuántas celdas o cuántas cámaras habían entre la muralla exterior y la muralla interior del lugar santo y santísimo? Acá ya me dieron una respuesta, a ver los hermanos de internet. Muy bien, 38, 15, 15 y 8. Muy bien, familia. Estuvieron atentos. ¡Wow! Familia, tenemos que seguir aprendiendo y ese es el motivo por el cual hacemos el quiz, familia. Para relajarnos, para divertirnos un poco jugando a- a aprender, familia. Aprendiendo jugando, de una forma lúdica, una forma que nos ayuden a ver cómo estamos avanzando con nuestros estudios del templo. Como yo siempre les digo, esto es básicamente para que podamos refrescar la información. Que esto no quede en que, ok, solo vi un estudio, sino que le dediquemos tiempo, que estudiemos. Miren, hoy hemos podido marcar un precedente, familia, y un patrón en la Biblia. Necesito conocer el templo para entender de lo que están hablando los profetas. Quiero entender lo que Isaías habla en el capítulo 29. Tengo que conocer el templo, sus diseños, sus dimensiones, y así con cada uno de ellos. Así que familia, los invito a que revisen estas clases, que las volvamos a repasar. Y recuerden, el quiz es para que podamos aprender de una forma dinámica, una forma lúdica, poder aprender y seguir aprendiendo de la casa de nuestros reyes. Así que familia, los invito también a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, en donde nuestro Moré Rico Cortés ha hecho 3 cursos completos del templo. Recuerden que lo que estamos haciendo nosotros ahora y lo que hicimos con el Tratado Tamid y lo que estamos haciendo con el Tratado Midot hoy es algo introductorio, familia. Hay mucho más que podemos aprender, así que los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, que hagan los 3 cursos que el hermano Rico ya tiene en español en la plataforma y también puedan ser parte del discipulado de los del camino para seguir ampliando sobre nuestro estudio en lo que es la Biblia en su contexto cultural. Así que, familia, los invito, tesorosdeltemplo.com, y también los invito a que nos veamos la próxima semana en el último estudio del Tratado Midot. Vamos a repasar el capítulo 5 y seguir aprendiendo más sobre el templo, sus dimensiones y su función. Así que familia, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom, familia.